Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cámara del Arte. Durante años, su imagen estuvo enterrada, escondida detrás de vitrinas, desplazada de su hogar, arrancada de la historia. Pero ella nunca dejó de mirar, nunca dejó de esperar. Hay obras que no son solo pinturas, son testamentos, reliquias, códigos de una época que ya no existe. El retrato de Adele Bloch-Bauer de Gustav Klimt es una de ellas. Un icono dorado que brilla como una reliquia bizantina, pero que nació en el centro de una Europa herida, contradictoria y al borde del abismo. Una mujer se transforma en símbolo, un cuadro se convierte en campo de batalla, y el oro ya no es solo arte, es memoria, es identidad, es deseo, es expolio. Esta no es la historia de una pintura, es la historia de una desaparición. De una mujer convertida en mito, de un artista que reinventó la belleza, de un imperio que se desploma bajo el peso de su propio lujo. ¿Quién fue Adele Bloch-Bauer? ¿Por qué Gustav Klimt la inmortalizó como si fuera una diosa dorada? ¿Qué secretos esconde esa mirada fija que parece hablar más allá del tiempo? Y sobre todo, ¿cómo un cuadro pudo convertirse en símbolo de una herida colectiva, de una lucha por la justicia que atravesó el siglo? Prepárate para adentrarte en uno de los relatos más intensos del arte moderno. Esto no es solo una pintura, es un espejo, y lo que vas a ver reflejado tal vez te cambie. A comienzos del siglo XX, Viena no era solo una ciudad, era un corazón palpitante, al borde de un colapso tan bello como inevitable. Bajo el peso del imperio austrohúngaro, miles de vidas se agitaban al ritmo de valses, teorías revolucionarias, deseos reprimidos y un progreso que parecía prometerlo todo, pero que escondía grietas ocultas. Las paredes de la burguesía vienesa estaban cubiertas de terciopelo, de música, de arte, pero también de miedo, un miedo silencioso al cambio, al pensamiento libre, a la sensualidad. Y en medio de esta tensión surgió Gustav Klimt. Un hombre que parecía escuchar lo que el resto no podía. Un pintor que mientras la sociedad se debatía entre la represión y el despertar, usó el cuerpo femenino como oráculo y la ornamentación como lenguaje sagrado. Nacido en 1862, Klimt no venía de la aristocracia, sino de la orfebrería. Su padre era grabador, trabajaba con oro, con metales preciosos, y esa herencia quedó grabada para siempre en sus dedos. Aunque su formación fue académica, clásica, pronto rompió con todo lo establecido. El realismo de los salones ya no le interesaba. Quería algo más profundo, más íntimo, más simbólico. Así nació la Secesión vienesa, un movimiento que no solo quería renovar el arte, sino sacudirlo desde dentro. Klimt y sus compañeros se separaron de las instituciones oficiales para crear un espacio donde lo moderno pudiera respirar, sin censura, sin límites. Fue un acto de rebeldía elegante, de provocación dorada. Y en ese entorno de transformación, de ruptura, de búsqueda espiritual y erótica, Viena se convirtió en un laboratorio del alma humana. Mientras Freud abría las puertas del inconsciente y Mahler componía sinfonías que parecía contener el universo entero, Klimt pintaba mujeres que no solo eran musas, sino enigmas. El arte dejaba de ser una simple representación, se convertía en espejo, en templo, en exorcismo, y entre todas las figuras femeninas que pasaron por su estudio, una se alzó por encima del resto, no por su belleza, no por su riqueza, sino por lo que representaba, por el misterio que irradiaba. Su nombre era Adele Bloch-Bauer, y su destino quedaría sellado para siempre en el oro. A continuación, vamos a conocer un poco más la figura de Adele Bloch-Bauer. ¿Quién fue Adele Bloch-Bauer? ¿Una musa? ¿Una mecenas? ¿Una amante escondida? ¿Una simple figura decorativa en medio de una obra monumental? Nada de eso, y todo eso a la vez. Adele
no era una figura común en la sociedad vienesa. Nacida en 1881 en el seno de una familia adinerada de banqueros judíos, desde muy joven mostró una sensibilidad aguda, una mente brillante y una elegancia natural que la distinguía del resto. A los 18 años se casó con Ferdinand Bloch, un industrial del azúcar, 20 años mayor que ella. El matrimonio unió dos fortunas, dos apellidos, y colocó a Adele en el epicentro de la élite intelectual de Viena. Pero no se conformó con ser solo una anfitriona de salones. Adele era culta, políglota, apasionada por la literatura, la política y el arte. Apoyaba causas progresistas, cuestionaba los roles de género impuestos, y su casa, más que un hogar, se convirtió en un refugio para la conversación libre, para la modernidad en todas sus formas. Y en algún momento de ese torbellino de ideas, conoció a Klimt. Nadie sabe exactamente cuándo ni cómo comenzó su relación, pero algo está claro. Cuando Adele se sentó frente a Klimt para ser retratada, no era simplemente una mujer posando. Era una declaración, un encuentro entre dos espíritus que a su manera desafiaban el tiempo que les había tocado vivir. En ella, Klimt encontró mucho más que una belleza. Encontró una inteligencia que le fascinaba, una tristeza elegante, una vulnerabilidad magnética. Y en él, Adele encontró un artista capaz de capturar su interior sin filtros, de elevar su imagen más allá del retrato burgués, de convertirla en algo casi sagrado. Hay quienes han insinuado que fueron amantes, pero las cartas, si existieron, desaparecieron. Por otro lado, Ferdinand, su esposo, jamás hizo pública ninguna sospecha. Pero lo cierto es que Adele fue la única mujer retratada 2 veces por Gustav Klimt. Su rostro aparece disfrazado y reinterpretado en más de una de sus obras simbólicas y alegóricas. Lo que ocurrió entre ellos se ha perdido entre las pinceladas del tiempo, pero lo que permanece es una imagen suspendida en oro, donde la carne parece mármol, donde el cuerpo se disuelve en formas geométricas y donde los ojos nos miran como si esperaran algo de nosotros, una confesión, un reconocimiento, una respuesta. Adele, inmortalizada en oro, no es simplemente un retrato, es una transformación, un cruce entre la figura femenina y el icono religioso, entre la mujer real y el símbolo eterno. En ella, Klimt no pinta una esposa, ni una mecenas, pinta un misterio, pinta un deseo, pinta una ausencia. Y lo más inquietante es que cuanto más la miramos, más parece que es ella la que nos está mirando a nosotros. Frente al retrato de Adele Bloch-Bauer, uno no observa, se rinde. La imagen no se impone por la violencia del gesto, ni por la intensidad emocional de la escena, sino por el deslumbramiento. Es una pintura que no parece una pintura, parece un altar, un ídolo, un icono bizantino rescatado del pasado y transformado en objeto del deseo moderno. Klimt no retrata a Adele con realismo, solo su rostro, su cuello y sus manos se aferran a una cierta forma humana reconocible. El resto, el vestido, el fondo y el entorno se disuelven en una orgía de patrones dorados, triángulos, espirales, ojos y otros símbolos entrelazados como en un sueño. El uso del pan de oro no es decorativo, es lenguaje. Klimt había quedado deslumbrado por los mosaicos dorados de Rávena, en especial los de Santa Apolinar y San Vital, donde las figuras religiosas parecían flotar en un espacio sin tiempo. En Adele, el artista repite ese efecto pero lo transforma. Ya no estamos ante una santa, sino ante una figura femenina cargada de sensualidad y de misterio. Es el cruce entre lo sagrado y lo erótico, entre la devoción y el deseo. Los patrones geométricos del vestido no responden a un diseño aleatorio. Algunos historiadores han encontrado en ellos referencias a la iconografía egipcia, al simbolismo esotérico, incluso a la célula viva como unidad de energía femenina. El vestido de Adele está cubierto de espirales, círculos, rectángulos, triángulos y ojos estilizados, cada uno repetido en patrones que crean textura visual y ritmo. Estas formas no siguen las reglas del realismo,
sino que se integran simbólicamente en la figura, fundiéndola con el fondo dorado. Las manos de Adele están entrelazadas de forma peculiar. ¿Un gesto de pudor? ¿Una deformidad real que ocultaba? ¿O una clave visual más del juego simbólico de Klimt? Lo cierto es que ese pequeño detalle se convierte en uno de los elementos más inquietantes del cuadro, porque entre tanto oro, tanta estructura ornamental, lo humano se reduce a una mirada y a unas manos, y sin embargo, eso basta. El rostro de Adele es sereno, casi ausente, como si flotara fuera del cuerpo. No sonríe, no coquetea. Nos observa con una calma inquietante, como si supiera algo que nosotros aún no. Su rostro está tratado con una delicadeza que contrasta con la exuberancia del resto de la composición. Es ahí donde Klimt nos obliga a mirar, donde ancla toda la obra. Todo en esta pintura es dual, lo decorativo y lo espiritual, lo físico y lo simbólico, lo moderno y lo ancestral. Klimt no solo está retratando a Adele, está construyendo una nueva forma de ídolo, un nuevo tipo de imagen que no representa algo, sino que es algo. Un objeto de contemplación, de poder, de memoria. Es presencia, es historia suspendida en pan de oro. El 12 de marzo de 1938, las tropas de Hitler cruzaron la frontera austríaca. El Anschluss había comenzado, y con él uno de los saqueos culturales más masivos y sistemáticos de la historia contemporánea. Para los nazis, el arte no era solo una expresión, era poder, propaganda, posesión, y si ese arte pertenecía a familias judías, apropiárselo era parte del exterminio. Y en el centro de esa tragedia estaba el legado de los Bloch-Bauer. Tras la muerte de Adele en 1925, su esposo Ferdinand, profundamente afectado, mantuvo viva su memoria. La casa se convirtió en un mausoleo afectivo y el retrato de Adele colgaba como una figura tutelar en el salón principal. Pero cuando los nazis entraron en Viena, lo primero que hicieron fue vaciar hogares como el suyo. Ferdinand huyó, lo perdió todo, su fortuna, sus empresas, su casa y su arte. La colección que había reunido con Adele fue confiscada, dispersada, absorbida por el Estado nazi. El retrato de Adele fue renombrado como la Dama Dorada, despojándolo de su nombre, de su identidad, para ocultar su origen judío. Terminó colgado en la Galería Belvedere, como parte del patrimonio nacional austríaco, donde permaneció durante décadas, visible, sí, pero bajo el silencio de la injusticia. Hasta que alguien decidió romper el silencio. Su nombre era Maria Haltman, sobrina de Adele, una mujer que había huido siendo joven, que había empezado una nueva vida en Estados Unidos y que durante años cargó con la memoria de la pérdida. Ya anciana, se propuso recuperar lo que había sido arrebatado, no por avaricia, no por capricho, sino por justicia, porque sabía que el retrato de su tía no pertenecía al museo, sino a su historia. En el año 2000, junto al abogado Randolph Schoenberg, comenzó una batalla legal que parecía imposible. Demandar al gobierno de Austria por una obra valorada en más de 100 millones de dólares era un desafío titánico, pero lo hicieron y ganaron. En 2006, tras un proceso judicial histórico, el cuadro fue restituido a Haltman. El oro volvía a casa, pero no a Viena, no a los salones del pasado. El retrato cruzó el océano y fue adquirido por la Neue Gallery de Nueva York, donde hoy se exhibe no solo como una obra maestra, sino como testigo. Porque ese oro no solo brilla, ese oro recuerda, ese oro acusa, y Adele, desde el otro lado del marco, sigue mirando. La historia del retrato de Adele Bloch-Bauer no solo es artística, sino también profundamente humana y política. Esta historia fue llevada al cine en 2015, en la película La Dama de Oro, dirigida por Simon Curtis y protagonizada por Helen Mirren y Ryan Reynolds. La película narra la lucha real de Maria Haltman, una mujer judía que huyó de Austria durante el régimen nazi. Décadas después, ya instalada en Estados Unidos, emprende una batalla legal para recuperar varias obras de arte que pertenecieron a su familia.
entre ellas el famoso retrato de su tía Adele, pintado por Gustav Klimt. Estas obras habían sido expoliadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y terminaron en museos austríacos. La trama sigue su largo y difícil camino judicial, acompañado por el joven abogado Randall Schoenberg, hasta lograr una restitución histórica en 2006. El caso marcó un precedente importante en la restitución del arte robado por los nazis. Más allá del caso legal, La Dama de Oro pone el foco en la memoria, la justicia y el derecho a la identidad, devolviéndole también un rostro humano al lienzo de Klimt, el de una mujer, una familia y una historia arrebatada por la guerra. Y así hemos recorrido el fascinante viaje del retrato de Adele Bloch-Bauer, una obra que más que una pintura es un testamento del arte, de la memoria y de la historia. Nos invita a reflexionar sobre lo que perdemos y lo que ganamos a lo largo del tiempo, sobre la belleza que nos rodea y las historias que cada obra de arte guarda en su interior. Si este viaje te ha emocionado tanto como a mí, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. De esta manera podrás seguir explorando más historias como esta, donde el arte y la historia se entrelazan para ofrecernos nuevas perspectivas y emociones. Además, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!